Te tengo una historia. La historia de una profesora casada obsesionada con un colega más joven. Esta historia se llama Vladimir y la encuentras en Netflix. Y si viste Baby Girl y te gustó esa película de Nicole Kidman, si es a donde una mujer se deja llevar por sus pasiones con un colega más joven, entonces probablemente esta serie te va a interesar mucho. Porque es que Vladimir no es solamente una historia sobre el deseo, es una historia sobre la fantasía, la obsesión y lo peligroso que puede ser cuando nuestra mente empieza a escribir sus propias historias fantasiosas. Una historia que quizás en la realidad nunca va a ocurrir o quizás sí. Así que ponte cómodo porque aquí empieza tu cineclub favorito, el cineclub del subtexto. Sírvete tu cafecito porque hoy vamos a hablar de una serie que deja ver un grupo etario que me corresponde, pero que no me gusta el nombre que le pusieron, que se llaman las mujeres puma. Pero tú, sírvete ahí tu cafecito y hablemos bien sobre esta serie, sobre las famosas mujeres puma que estamos viendo últimamente en muchísimas películas y por qué se genera todo este movimiento dentro del cine y dentro de la psicología, claramente, y dentro de las emociones, claramente. Así que suscríbete, dale like y comenta este video. Pero empecemos por el principio. Esta serie empieza con una profesora a la que llamaremos M o M. M es la profesora de literatura creativa de la universidad. Es una mujer inteligente, irónica, a veces un poquito cínica y aparentemente bastante estable. Bueno, como les iba contando, M está casada con un personaje que se llama John. Este hombre también es profesor de la universidad, pero ahora está envuelto en un escándalo por meterse con algunas de sus estudiantes. Y esto podría ser un conflicto del matrimonio, pero ellos tenían un acuerdo que obviamente estaba dentro de su relación y es que era una relación abierta. Pero como suele pasar en muchos acuerdos de poliamor o acuerdos de relaciones abiertas, no digo todos, en la práctica no siempre son tan simétricos, porque quien realmente ha aprovechado este acuerdo durante años ha sido John, no M. Y entonces justo cuando el matrimonio comienza a tambalearse, aparece Vladimir. Vladimir es un nuevo colega que es escritor, es profesor y está muy atractivo para M. Pero ¿qué pasa? Vladimir está casado, tiene una bebé de 3 años y está aparentemente completamente fuera del alcance de esta mujer de mediados de los 50 que está bellísima. Pero ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir algo muy humano dentro de esta serie. Algo que probablemente todos hemos sentido en algún momento y es esa chispa. Esa curiosidad pues al principio va a parecer algo inocente. Una mirada, una conversación que a ella le parece muy interesante, una idea que va a empezar a instalarse en la mente de M. Y poco a poquito esta idea se le va a convertir como en un personaje de sus historias, en una inspiración para M y va a empezar a crecer hasta convertirse en una obsesión. Y aquí yo creo que donde encontramos un retrato muy interesante y es que no solamente hablamos de una mujer que le gusta un tipo más joven. Eso es bastante simple. Aquí resulta algo muchísimo más complejo si lo comenzamos a ver psicológicamente y es que ella está pasando por una crisis de identidad. Sí, una crisis de identidad. Su matrimonio está en declive. Su carrera creativa como escritora lleva años estancada y poco a poco empieza a experimentar algo que pasa muchísimo a lo largo de pasar de los tiempos, uno después de los 40 o en los 40, 35, empieza a sentirse que está estancado. Empieza a sentir también esa sensación de sentirse invisible. Invisible para el mundo, invisible para el deseo, invisible incluso para ella misma. Y entonces ahí aparece nuevamente Vladimir. Y ¡paf! De pronto algo dentro de ella se despierta nuevamente. Pero aquí viene una pregunta que sí me parece importante. ¿Realmente M estará enamorada de Vladimir? ¿O Vladimir, desde la psicología, será solamente un espejo? Bueno, si te ha pasado, te voy a responder esa pregunta. Pues Vladimir resulta ser un espejo. Un espejo donde ella se proyecta como juventud, como libertad, como validación y como esa posibilidad de volver a empezar. En la psicología esto tiene un nombre y se llama proyección. A veces nosotros no deseamos a alguien por quien es, sino por lo que creemos que podría volvernos a nosotros. Y algo que me encantó y que lo hemos visto en series como House of Cards
es que en esta película Em va a ser la narradora y realmente no es una narradora a la que podemos creerle todo lo que dice. Como dirían por ahí, no es una narradora muy confiable. ¿Por qué? Porque ella nos va a contar la historia desde su perspectiva, pero también desde su imaginario. Y mientras la serie va avanzando, muchas veces me pregunto, ¿esto realmente está pasando? ¿Is happening? ¿O es la forma en que ella necesita contarlo? Porque es que la mente humana tiene una habilidad increíble, la habilidad de construir historias. Sí, como esa que te construiste sobre ese amor que no te volteó a mirar. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, los humanos, interpretamos señales. Uy, si levanta el brazo es porque me desea, si se rasca el cuello es porque me desea, si se toca el pelo es porque le gusto. Y comenzamos a convertir estas coincidencias en destino. Y así transformamos un imaginario en algo que parece inevitable. Si voltea a mirarme, es que me ama. Y mientras todo esto ocurre, la vida de Em va a empezar a desmoronarse. Su matrimonio, su reputación académica, su estabilidad e identidad emocional. Y cuando este deseo deja de ser solamente una fantasía, las consecuencias de esa fantasía también se van a convertir en algo real. Pero lo que más me gustó de esta serie, que es una miniserie de 8 capítulos, es que nunca intenta vendernos un romance así idílico. Más bien nos va a plantear preguntas incómodas. Y hay una puntualmente que siento que va a atravesar toda esta serie. ¿Qué pasa cuando la imaginación comienza a sentirse más intensa que la realidad? Y eso nos pasa a muchas personas que somos creativos. Vivimos vívidamente nuestros pensamientos. Y es que a veces, como les contaba, nosotros no deseamos tanto una persona, deseamos la historia que imaginamos con estas personas. Y en ese espacio entre la fantasía y la realidad es donde habita Vladimir, porque allí es donde se va a construir un juego psicológico. Y esto me llevó a pensar porque hoy en día hay tantas historias que están tocando esta temática de la mujer mayor que se enamora o le gusta o se apasiona por una persona más joven aún teniendo una vida ya construida. Bueno, casi siempre en la mayoría de las películas que me he visto. Lo vimos en películas como Baby Girl, lo vimos en La idea que tenía de ti con Anne Hathaway, y ahora pues aparece esta película que se llama Vladimir. Y me llevó a esa pregunta, ¿por qué ahora? Y es que el cine ahora está como interesado en contar este tipo de historias porque descubrió que tiene un nicho súper importante. Y aquí aparece ese término desagradable que ya les mencioné, que son las mujeres espuma. Un concepto que se hizo popular hace algunos años para describir a mujeres mayores que se enamoran o tienen relaciones con jóvenes menores. Pero fíjate qué curioso. Cuando un hombre de 50 sale con una chica de 20, 30, nadie se sorprende demasiado. Es normal. Incluso muchas personas, y sobre todo del mismo género, celebran este tipo de relaciones. Pero de repente, cuando una señora sale con alguien más joven, parece que estuviéramos presenciando algo revolucionario. Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo el cine hizo algo muy específico. A las mujeres mayores las convirtió en personajes decorativos. Y a las mujeres menores también. Eran las mujeres deseadas, las musas, y las señoras éramos las que sosteníamos una casa. Pero rara vez en el cine se hablaba del deseo femenino a lo largo de la mediana edad. Sí, es como si en todas las películas hubieran puesto que el deseo tenía una fecha de caducidad. Como si después de los 40 o 50 la mujer automáticamente dejara de ser parte de esa conversación. Pero la realidad de la vida es otra. Y así el cine empezó poco a poco pues a darse cuenta de algo muy simple, y es que estas historias también existen y también deben ser contadas. Porque cuando aparece esto a mediana edad, no solamente suele ser deseo, esto viene acompañado de muchas cosas, como les decía, entre esos de una crisis de identidad, de una crisis donde yo no me siento relevante. ¿Quién soy ahora comparado con quién era antes? Y entonces vemos en Vladimir por lo menos que el deseo no solamente va a ser algo físico, es también algo existencial. Es que Em siente que su vida está estancada, que su creatividad se fue por el retrete, que ese matrimonio que tiene hace 1000 años se volvió algo cómodo, pero también se volvió algo vacío. Y entonces aparece este personaje que le despierta algo, que no va a ser necesariamente amor, pero sí una sensación muy poderosa, volver a sentirse viva y atractiva. Y es ahí donde yo les digo, la serie se vuelve psicológicamente mucho más interesante,
Porque es que nosotros solemos a veces confundir deseo con otra cosa, con validación, con nostalgia y con ese intento de recuperar esa versión anterior de nosotros mismos, esa versión joven que ya no está. Y como les decía en el video pasado, hay un concepto que se llama limerescencia, que es cuando desarrollamos como una obsesión o un amor muy rápido, que realmente no es amor, es obsesión. Es una obsesión romántica intensa, pero no necesariamente basada en una relación real, sino en una historia mental. Es lo que diríamos popularmente pajazo mental. Y la mente empieza a combinar imágenes, escenarios, historias que no han sucedido y a construirle significados aparentes. Y poco a poco empieza a crearse una narrativa donde esto se siente súper real. Y algo así siento que ocurre entre Anne y Vladimir. Ella, yo creo que él le hace sentir validación, sensualidad, le hace sentir que puede volver a ese punto donde se sentía una mujer arrolladora a la que todos miraban. Realmente todavía me parece que es arrolladora y todo el mundo la ve, pero ella no se siente así en alguna parte de la película y lo expresa directamente. Entonces, si te lo explico desde mi perspectiva, para mí Vladimir es ese hombre que te hace sentir visible por tu miedo a desaparecer. Y eso narrativamente es oro. Porque es que una historia interesante no nace desde la perfección, nace desde el conflicto, del deseo, de las decisiones que tomamos y de todas esas veces que pensamos que todavía estamos a tiempo de cambiar nuestra propia historia. Y hay algo que me gustaría contarles que me pareció muy raro pero muy fascinante de esta historia y viene con lo que ya les he ido diciendo muchas veces. A veces lo que deseamos no es realmente lo que queremos. A veces lo que nos seduce a una persona simplemente es la fantasía, la historia que escribimos en nuestra cabecita. Porque en nuestra cabeza y en nuestro pensamiento creativo todo puede ser más apasionado, más histórico, más intenso, más cinematográfico. Pero entonces pasa algo muy curioso. ¿Qué pasa cuando esa fantasía se convierte en una realidad? Pues a veces descubrimos algo muy incómodo, que aquello que parecía un poema en nuestra mente, como ver a Jacobito en Cumbres Borrascosas, pues en realidad suena a veces más como un mensaje de WhatsApp a las 2 de la mañana mal escrito. Porque nuestra imaginación tiene el superpoder de convertir una historia normal en una cosa épica. Pero cuando finalmente podemos consumar esa fantasía, a veces descubrimos que lo que nos gustaba no era la persona, era esa historia que nos habíamos imaginado en nuestra cabecita, esa que habíamos escrito sobre ella. Y no significa que esa persona sea mala, solo que en nuestra mente la habíamos idealizado. Y quizás esa pueda ser la moraleja más curiosa que tiene Vladimir. Que el deseo puede ser maravilloso, pero que también puede ser un guionista muy tramposo. Así que te dejo una pregunta de reflexión. ¿Alguna vez te pasó que idealizaste a alguien y en tu imaginación era la persona perfecta, pero cuando tuviste la oportunidad de concretar eso te diste cuenta que no era tan perfecto y que todo era más bonito en tu historia imaginaria? Te leo en los comentarios, déjalos por favor porque esa historia va a estar muy interesante.